Bienvenidos a todos a este rato que vamos a pasar juntos. Les mando un abrazo desde acá, esperando que todos se encuentren bien. Y sí, yo escogí este libro que tradujeron como El amor maternal, pero en realidad en inglés se llama Why Love Matters, que quiere decir ¿por qué rayos el amor importa? Diríamos en el lenguaje de mis cursos. ¿Por qué el amor importa? Y es increíble que hoy en día, en pleno siglo XXI, toque hacer un libro para convencer a la gente de que el amor no es un lujo y de que el amor importa. O sea, es algo increíble. Es como si yo tuviera que hacer un libro de que el agua moja. Pero en realidad, desde la ilustración, estamos en un mundo que priorizó la razón y que priorizó después, con la revolución industrial, todo lo que era la producción. Y cuando tú enfocas la vida hacia la producción, pues en realidad los niños se vuelven más bien como un problema y los sentimientos más, sobre todo al inicio, en el siglo XVIII y siglo XIX, pues los seres humanos tenían que trabajar, 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 producir, producir, y tú no te podías empezar a sentir y decir, oye, ¿cómo es que me siento? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi yo auténtico? No tienes tiempo para nada de eso. Entonces, en realidad, por eso se hizo necesario algo tan increíble como decir, no, un minutico, estamos privando a los niños de algo que les está haciendo mucho daño. Ya Freud había dicho, esta civilización nos va a costar mucho, la cosa está terrible porque la gente realmente, todo su mundo interno está siendo completamente desconocido, pero ya después incluso con toda la revolución sexual y toda la cosa pareciera que digamos toda la parte emocional hubiera sido rescatada, sin embargo no lo es, porque también empezó todo el sistema de propaganda a mostrarnos que para ser felices teníamos que tener el mejor carro, tener la mejor ropa, la marca no sé cuál. Entonces realmente empezamos con un ser humano cada vez más materializado y cada vez más desconectado de sí mismo. En el año de 1938, seguramente muchos de ustedes han escuchado este estudio que hizo Harvard sobre la felicidad. Reunieron 724 sujetos, estamos hablando de 1938. Aún viven 60 de ellos. Y se incorporaron al estudio las esposas, los hijos, las nietas y los bisnietos. ¿Cuál era el propósito? Analizar los factores que llevan al ser humano a vivir una vida sana, plena y sobre todo feliz, que era lo que hacía que vivieran mucho más tiempo, felices y con mucho bienestar. Y les preguntaron en esa época a estos jovencitos que estaban en Harvard qué creían ellos que les iba a dar la felicidad, y pues obviamente las respuestas son las trilladas, ¿no? El éxito, el dinero, una buena carrera, escoger bien mi profesión, etcétera, etcétera. Y bueno, los resultados los publicaron en el 2015. Fueron, imagínense, desde 1938 hasta el 2015 y llegaron a estas conclusiones. Lo que hace que las personas que vivan más años, con más salud, más felices, no eran los mejores niveles de alimentación, ni los que hacían más ejercicio, ni los que trabajaban más duro, ni los que tenían más fama o más fortuna, sino que fueron los que dedicaron muchos años de su vida y mucho esfuerzo a construir relaciones profundas, de confianza, a prueba de crisis, relaciones positivas de amor, de respeto y de crecimiento personal. ¿Qué es lo que más daño le hace al hombre según esta investigación? La soledad. La soledad es la condición que en el tiempo provoca mayor cantidad de enfermedades físicas y psicológicas. Y algo peor que la soledad fueron quienes decidieron permanecer en matrimonios conflictivos y poco afectivos. Mostraron efectos dañinos aún peores que los de la soledad. Entonces, parece como si el centro de atención de la humanidad se hubiera desviado cuando nos está mostrando en todos los sentidos que finalmente lo que hace feliz al ser humano es el amor, es decir, la capacidad de estar presente para sí mismo, de tomarse en cuenta, de tomarse en serio y al mismo tiempo poder relacionarse con los otros de la misma manera, poderlos ver,
tomar en serio, tomar en cuenta, poderlos sentir y tener estas relaciones de las que habla el estudio de Harvard. Pero entonces en este libro del amor maternal, de por qué el amor es importante, lo que se pregunta la autora es, bueno, ¿qué se necesita para tener estas buenas relaciones duraderas y sanas? Y nos muestra desde el punto de vista científico lo que hace que una persona crezca con un buen cerebro social, que básicamente pues lo que haría que tengamos buenas relaciones es el cerebro social. ¿Y cómo se forma el cerebro social? Yo me acuerdo en una conferencia que tuve en el colegio de mi hijo, estaba hablando la presentadora sobre los 3 tipos de cerebro que tenemos, ¿no? El cerebro reptil, que es el cerebro que está ocupado de que nuestros sistemas internos funcionen, de que nuestras reacciones al miedo estén presentes, que podamos sobrevivir. Luego, pues hablaba del cerebro límbico, que es nuestro cerebro medio, que es el de las relaciones, el del afecto, el de los vínculos. Y luego hablaba del tercer cerebro, el cerebro humano, la corteza prefrontal, que es la que une todo y puede hacer, digamos, las funciones ejecutivas del cerebro, que son inhibir los impulsos, tomar decisiones morales, analizar toda esa parte, digamos, racional que se termina de formar a los 24 años. Entonces decía, sí, se termina de formar a los 24 años y ya. Y yo pensaba, pues hay gente que tiene 80 y no se ha terminado de formar la corteza prefrontal, porque no es como que sucede así de manera espontánea. Y eso es lo que ella nos va a decir en este libro. El cerebro social no es como, ay, que los niños sean sociales, entonces los meto en la guardería al año para que sea súper sociable y se acostumbre a todos los niños. No, el cerebro social se desarrolla porque al menos un adulto hace la función del cerebro superior para el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que le ayuda al niño a identificar lo que le está pasando, a nombrar sus sentimientos, a tener una buena relación con sus sentimientos sobre todo. Porque realmente pienso que nuestra cultura occidental le tiene pánico a los sentimientos. Es como si es un mundo así aterrador que nosotros debemos, es como controlar, totalmente controlado el mundo de las emociones y nosotros debemos es vivir como con nuestro sistema superior, con nuestra mente, con nuestro espíritu y el cuerpo es como algo que está ahí, como que lo cargo, pero que molestia. Y resulta que lo que ella nos muestra es que todo el sistema racional está soportado sobre el sistema emocional y que son primero los sentimientos los que aparecen y que la función de los padres es empezar a descubrir qué es lo que esta personita en especial, qué es lo que esta personita que está aquí de nueva en el mundo viene a decirme hoy. Es decir, la capacidad del padre de conectarse emocionalmente con esa persona que no es como ninguna. A veces uno oye decir que es que no hay manual, los niños no vienen con manual. Todo el tiempo nos están mostrando quiénes son y qué necesitan. Incluso el primer año de vida podría decirse que lo que el niño quiere es lo que necesita. Lo que pasa es que los padres a veces no tienen la suficiente capacidad para aceptar todos los rangos de sentimientos de la experiencia humana. Entonces uno oye a los padres diciendo, no, es que quiere manipular. Ay, que otra vez el berrinche. Ay, está llorando otra vez, ponlo a ver si se le quita y lo pones solo en la cuna a ver si se le va. Es decir, por alguna razón no tomamos en serio los sufrimientos de un bebé. Les voy a poner un ejemplo. En este momento nos estamos sintiendo realmente que son muy pocas las cosas que podemos controlar. Estamos muy impotentes de hacer cualquier cosa. Nadie ha descubierto qué hacer con el bendito virus. Estamos ante una incertidumbre muy grande. Nos sentimos dependientes, nos sentimos impotentes
¿Y esto qué genera en nosotros los adultos? Crisis. Yo todos los días en mi consultorio tengo personas con crisis, porque además todas las cosas en las que nos habíamos apoyado para no trabajar nuestras heridas, pues no están. Entonces yo ya no puedo viajar todo el día, ni trabajar todo el día, ni ir a comer al super restaurante, ni encontrarme con mis amigos, ni ir a bailar. Entonces obviamente lo que estaba ahí metido dentro, pues entonces ya sale con toda esa fuerza, sin todas esas muletas, y estamos en crisis. Pues imagínense un bebé que llega a este mundo donde no tiene ni idea a dónde llegó. Todo absolutamente es incertidumbre. No puede hacer absolutamente nada por sí mismo. No puede regular la temperatura de su cuerpo ni el latir de su corazón por sí mismo, sino por el contacto con su madre. Y no tiene ni idea de qué está pasando. Entonces, imagínense si su llanto será por manipular. El bendito bebé está absolutamente aterrado. Pero en este mundo donde no hay espacio para los sentimientos y donde todo es a las carreras, pues entonces que se le quite, y entonces lo que hacemos es regañar, cantaletear o ignorar. Ay, no le pongas atención y verás que se le quita. No, no se le quita. Lo que el niño va aprendiendo es hacerse mapas internos de quién soy. Soy una persona importante, porque además, dice esta autora, no es solamente que no me maltraten, es que yo tengo papás que están gozando conmigo, que amanece y no es, ay, ahí está el otro, tengo que cambiar el pañal, sino es, hey, qué bueno que existes, estás en este mundo, que el niño pueda empezar a hacerse un mapa de sí mismo, de que, oye, yo soy alguien muy importante que causa sonrisas en este mundo. Todo eso el niño lo va aprendiendo de manera no verbal, y claro, poco a poco el terror va en aumento, porque al principio el niño cree que es parte de la mamá, ya más o menos a los 8 meses empieza a darse cuenta de que no, de que él no es la mamá. Los bebés, por ejemplo, no tienen una idea del tiempo. Si mi mamá sale del cuarto, además desapareció, tienen pensamiento concreto. Entonces, imagínense lo que puede estar sintiendo los bebés, sobre todo algunos que nacen con mayor sensibilidad que otros, porque ese código genético sí lo traemos, y eso hace que a algunos niños les impacten más lo que sucede afuera, los sonidos, lo que ven, las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los niños? No unos papás que tengan un ABC de una cosa que aprendieron en un libro, sino unos papás suficientemente maduros como para darle espacio a todo este rango, sobre todo de sentimientos difíciles que sienten los niños. Y para eso, pues obviamente, los padres tienen que haber hecho un trabajo en sí mismos para que sus propios sentimientos difíciles tengan espacio. Porque finalmente de eso se trata el amor, de que tú tienes espacio en mi corazón, de que yo no tengo la necesidad de que tú seas diferente o que me mires de cierta manera o de otra, de que en mi vida tú tienes espacio y eres libre de ser quien eres. ¿Pero por qué? Porque yo también tengo espacio, pero ese espacio, esa buena relación con los sentimientos que finalmente lo que vienen es a decirme un mensaje. ¿Por qué los niños tienen ansiedad? Porque es la única forma en la que se les prende un bombillo y van a empezar a llamar a la mamá, porque ellos no saben que están en el siglo XXI y hay un portero abajo y que no está pasando nada. Para ellos, si no está la mamá, se les acabó la vida, y por eso lloran y gritan como si se fueran a morir, porque así es como lo sienten. Entonces, digamos que esa respuesta de los padres ante esos estados va creando mapas de expectativas en los niños, memorias de imágenes repetitivas. Por ejemplo, cuando yo lloro, mi mamá viene y resuelve mi situación. Es decir, yo cuando siento ansiedad puedo hablar, la ansiedad es buena porque me dice que necesito a mi mamá, yo llamo a mi mamá y mi mamá viene y todo se soluciona. Es decir, esa hormona del cortisol que inunda al niño sirve
para que haya algo positivo, un resultado positivo. Y estas respuestas que implican, primero, advertir al niño, tengo que conocerlo, tengo que saber por qué es que él llora, por qué es que él está triste, por qué es que está rabioso, qué es lo que a él le pasa, porque ningún ser humano como él había existido hasta entonces. Y solo me tiene a mí para que yo interprete correctamente lo que necesita de mí, porque además el niño tiene puro cerebro reptil y no tiene ni el cerebro límbico ni el cerebro humano como para estarle diciendo, mira, es que la cuarentena puede que la podamos vivir de esta manera o de otra. No tiene nada, solo nos tiene a nosotros. Entonces digamos que esa respuesta tiene que ser de advertir, de estar presente y disponible, no presente y ocupado, no presente y ahí como que sí, le estamos dando todo lo que necesita, ¿cuál es? ¿Por qué está llorando ahora? Presente e interpretar correctamente. No me quiere fregar, no me quiere dañar el día, no tiene nada contra mí, no me está diciendo que soy una mala mamá, no tiene nada que ver con esas interpretaciones, sino que tengo que interpretar qué es lo que le pasa a él, poderme poner en sus zapatos, en su piel y decir, esto que necesita es importante y la tercera parte de la respuesta es responder pronta y adecuadamente. Porque obviamente los seres humanos no podemos estar constantemente con un niño para que esté completamente relajado. ¿Cómo es que el niño se empieza a relajar? Cuando ha experimentado una y otra vez que en esos momentos en que hay como desconexión o como falta de sintonía, se reparan, que no se queda en ese estado de desencuentro, de soledad, de aturdimiento, de confusión, de terror, que eso por lo general se arregla, y que él puede expresar y hay alguien interesado en oírlo y en responderle. Si un niño crece con esas expectativas de que yo cuando necesite puedo ir donde mi mamá a decirle que estoy brava con ella y ella no me va a decir que cómo se me ocurre que no estoy honrando el padre y madre o cualquier cosa de esas, cuando yo sé que pase lo que pase, yo tengo a quien recurrir, alguien que no me va a juzgar, sino que se va a tratar de enterar. A ver, cuéntame más. Pero ¿qué es lo que uno oye todo el tiempo en esta sociedad nuestra que es tan traumatizada? No, pero si no pasó nada. Ay, mamá, es que imagínate que en mi colegio mis amiguitos no me quieren. ¿Cómo vas a decir eso si sí te quieren? Obvio que te quieren. Siempre estamos contestando, contradiciendo al niño o incluso a los adultos, porque así somos también a veces los adultos. Oye, ¿por qué me hiciste eso? No sé qué. No, yo no te hice. Oye, ¿por qué sentiste eso? ¿Por qué te sentiste así? Esa es la pregunta. Porque la persona no soy yo, el otro no soy yo. Y tiene derecho a sentir el mundo como lo siente. Y yo lo que tengo que hacer es tener una relación con esa persona, un encuentro con ella. Encontrarme donde está, no donde yo quiero que estar. Y desde ahí donde está, caminar con ella desde ahí. Entonces, cuando no hay esa respuesta, cuando lo que el niño, lo que ve, por ejemplo, son mamás que tienen una mala relación con las emociones difíciles y lo que hacen es rechazar las emociones, regañar, humillar. Los niños empiezan a aprender poco a poco, oye, no es bueno sentir. Y el cerebro inmediatamente empieza a guardar esas imágenes con sensaciones, ¿verdad? Cuando yo trate de sentir, no puedo sentir porque es una emergencia y tengo que quitarme el sentimiento. Conocemos muchas personas así, son personas con apego inseguro y evitativo que, por ejemplo, cuando les pasa algo terrible se esconden, no hablan con nadie, les da vergüenza que los vean llorar, tratan de huir de la intimidad afectiva, son personas con muchas dificultades para comprometerse con los demás y además como incapaces también de resolver los problemas. Son personas que por lo general no quieren resolver los problemas, no te quieren oír, no quieren resolver nada, simplemente es como yo digo ya y yo soy perfecto y tú eres la que tiene problemas. Son personas muy incapaces de verse
Porque cuando yo me tengo que ver, yo tengo que sentir. Y si yo tengo una mala relación con las relaciones, yo estoy muy agitado y no me puedo permitir sentir. Por otro lado, puede haber padres que son como intermitentes. A veces me caes bien, a veces no, a veces te acepto tus sentimientos, a veces te juzgo. Y el niño como que no sabe qué hacer, entonces hace lo contrario del evitativo. Es el apego inseguro, resistente, que entonces se queda como en un nivel de cortisol, con misia cortisol adentro, siempre como angustiado, siempre buscando crisis. Las personas que siempre tienen que estar en crisis, siempre que tienen que estar pensando en alguien que le va mal, siempre en estado de angustia, porque de esa manera pueden estar pendientes de cuándo pueden agarrar a su mamá y que cuando de verdad les vaya mal, ella esté ahí al lado. Hay otro apego inseguro desorganizado, que es cuando no puedes tener una estrategia ubicada, ¿no? Ni puedes desapegarte totalmente de los sentimientos, ni puedes tampoco estar todo el tiempo angustiado porque tus padres te causaron, sobre todo en esos casos, terror. Es cuando los padres hacen abuso sexual, maltratan, pegan, insultan. Todo ese tipo de maltrato físico unido con el psicológico, como un paciente mío decía, es como si te pusieran una bomba por dentro y tú quedas regado en pedazos. ¿Qué es lo que nos dicen los neurocientíficos? Sobre todo hay uno que me encanta que se llama Bessel van der Kolk. Él fue el que acuñó el término de trastorno de estrés postraumático y él ha trabajado toda la vida para el que en el DSM, que es como la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras, haya un trastorno que se llama trauma del desarrollo y no ha podido, aunque hizo investigaciones con 200,000 niños. Pero bueno, ¿qué es lo que él dice? El trauma no es un evento que pasó por allá y que no puedo recordar. El trauma es una huella que se te hace en tu cerebro y en tu cuerpo, que queda grabado. Él tiene un libro que se llama The Body Keeps the Score, o sea, el cuerpo es el que lleva la cuenta. Dice, el trauma es una cosa que se siente, es decir, cuando hay trauma, es decir, cuando este periodo de gran dependencia y de gran impotencia por parte de la persona humana, cuando no hay encuentro, cuando hay estos desencuentros que parecen que son eternos, cuando hay este maltrato que parece que nunca va a acabar, esta soledad que nadie repara, esta humillación que es día a día a día, esto es una huella que queda grabada como un recuerdo sensorial. Es decir, el trauma está en el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se recuerda viviéndolo. O sea, el trauma se te presenta cuando algo parecido a lo que pasó en esa época sucede. Por ejemplo, estás en mitad de un divorcio, de una situación muy difícil y la otra persona no se resuelve, estás en un momento de incertidumbre y de peligro y en ese momento no puedes dormir, sientes una ansiedad terrible que te mueres, te duele el corazón, o sea, es una cosa que te impide incluso pensar y creo que todos tenemos algo de eso, o sea, todos a veces nos ponemos demasiado bravos y es como si la cabeza hiciera ¡pum!, desaparece y yo quedo en cerebro reptil sin ningún tipo de apoyo. Esos son esos traumas que uno recuerda experimentándolos. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí en Colombia mucho, o sea, una persona en una fila, haciendo fila, y si se demora la señorita, la persona se pone histérica. Entonces tú dices, o sea, esa persona no se puede regular, es decir, esperar a que me atiendan está asociado con esas esperas que él vivió en donde nadie venía, en donde nadie reparaba. Entonces, cuando alguien lo hace esperar 2 segundos, la persona se totea por dentro porque aparece esa memoria somática. Eso está en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice van der Kolk?
lo que está conectado con nuestros circuitos del miedo a nivel cerebral no es nuestra parte racional, no son nuestras ideas ni nuestros análisis. Por eso la gente cree que porque fue a hablar con un psicólogo y comprendió por qué es que estaba sufriendo, entonces ya se curó. Realmente eso no es posible, porque la parte racional analítica no tiene conexiones con los centros del miedo, y hoy en día eso se puede ver en escáner desde la década de los 80 y 90. Todo esto se puede ver, no es que es una idea muy bonita que se me ocurrió una noche que tuve una iluminación. No, estos son más de medio siglo de investigaciones científicas que desafortunadamente a Colombia no llegan. Aquí una vez me dijo un psicólogo cognitivo-conductual, cuando estaban hablando de los traumas, que decían, no, son personas con dificultades en la razón y en la voluntad. Y yo dije, ajá, ¿y la parte afectiva? No, eso no es científico. Y ahí me di cuenta que estamos por lo menos 50 años atrasados acá de todo lo que es esta maravilla de investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, esto es otro que se llama de Dux. Dice, esa parte del cerebro, tú no puedes, Ana María, tú nunca más te vas a poner brava cuando te hagan esperar. Me haces el favor. Uno no puede convencerse intelectualmente de que el trauma desaparezca. Es más, dice Van der Kolk, que la gente va a terapia porque quiere que se le quite. Quítame esta vaina, quítame, yo no quiero sentir esto, ya. Yo me siento muy mal en mí, yo detesto, tengo una mala relación con mi cuerpo, no me gusta lo que siento, me siento avergonzada. Y entonces dice él, no se trata de volverte un estoico en donde tú no sientes nada, todo te rueda, porque resulta que para las relaciones humanas, si tú eres un estoico que te rueda todo, pues tú no sientes a tu bendita persona que está al lado, no te importa. Tú lo que quieres es que esa persona haga lo que tú quieres y de una ya, porque yo necesito sentirme bien y tú, entonces por eso tienes que hacer esto, y nos atropellamos y nos violentamos. No, dice él, la única parte que tiene contacto con los centros del miedo es la parte de media del prefrontal, de la corteza prefrontal, que está encargada del yo contemplativo, del yo que se puede conocer, que puede empezar a sentir eso que es insensible, que puede empezar, pero ese yo contemplativo, el trauma lo liquida, ese es el problema. Esa parte del cerebro en las personas con trauma queda apagada, porque el cuerpo empieza solamente a defenderse con todos sus defectos de carácter, de los que hablo también en mi curso de por qué rayos siempre hago lo mismo, pero el hecho es que no hay nadie allá adentro. Es decir, el trauma lo que hace es que yo no soy dueña de mi vida, yo no lidero mis respuestas, yo no lidero mi interior. De repente me pongo mal y no lo puedo liderar, me gobierna. Y nosotros creemos que los traumas son solamente porque, no sé, me daban fuete a diario o me abusaron sexualmente. No, hay personas que no nos pasó nada de eso, que no les pasó nada de eso. Y sin embargo, esa parte de tomar conciencia, esa parte, ese yo contemplativo, esa parte del cerebro simplemente no se ilumina en las imágenes. No está, no hay nadie ahí. Por eso las cosas no son tan sencillas. El ser humano es complejo. Las soluciones son también complejas. Yo no saco nada con darle buenas ideas y buenos propósitos a una persona que ni siquiera está ahí adentro. Lo primero que hay que hacer es despertarla, despertarla. Y ese es el trabajo justamente de la psicoterapia, que pues en este caso trata estos problemas de fondo. La inseguridad y pena de los niños se atribuyen a la mamá. ¿Cómo ayudarlos? La inseguridad y pena, pues mira, yo no quiero aquí pues ponerme a culpar a las mamás que son malas.
No, lo que pasa es que si el niño necesita por lo menos una persona que le dé la seguridad de encontrarse con él y poder nombrar lo que le pasa. Ah, claro, estás muy bravo porque, claro, me salí del cuarto y tú pensaste que me iba a desaparecer. Tranquilo, tranquilo, aquí estoy, y lo abraza. Pero si digo, ay, pero ¿por qué te pones así? Pues el niño no tiene seguridad de estar dentro de él y empiezan esas disociaciones adentro porque el niño no se siente ni seguro de estar dentro de él, ni seguro de estar con los demás. Y cuando a veces los golpean y los maltratan, pues uno después ve personas paranoides, desarrollan paranoia en donde todo va a ser una catástrofe, personas que todo procrastinan porque siempre me va a salir mal. O sea, todas estas inseguridades sí nacen de los primeros años de vida. Obviamente, también hay muchos otros vínculos que tenemos. Después también está la vida del colegio, está la vida de la adolescencia, pero como dice Sue Gerhardt y todos estos investigadores, está comprobado que los primeros 3 años de vida y luego hasta los 7 es fundamental esa seguridad de darles de que yo estoy aquí, yo soy tu refugio, yo tengo todo bajo control en el sentido de que aquí estoy para ti, para conocerte y que tú te conozcas. Jairo, todo niño tiene que fabricar un personaje para sobrevivir a su familia. Prácticamente sí, Jairo, de alguna manera, porque realmente la necesidad de intimidad y de seguridad que tiene un niño, pues ningún ser humano se lo puede dar del todo. Entonces siempre de alguna manera tenemos, digamos que estructuras defensivas, pero algunos es como un espectro, ¿no? Algunos más, algunos menos. Eli, prácticamente los niños se les rompe la ternura en medio de unos padres inconscientes. Sí, la ternura, y sabes que cuando se apagan estos centros de los que yo hablaba, se apaga también la capacidad de gozo. Uno ve mucha gente como amargada, como callada, como siempre mirando al piso, y se nos pierde esa capacidad de gozar. Dice Xiomar Pinzón, ¿qué hay de los padres que trabajan y a sus niños los cuida una tercera persona? Esto es muy importante tener en cuenta que estos cuidadores que nosotros, con los que dejamos a nuestros niños, hay que formarlos. Yo, por ejemplo, me aterro cuando bajo aquí en mi conjunto, la nana hablando por teléfono, ¿no? Con el cochecito y el niñito ahí y nadie le habla durante horas y horas. Está comprobado que, por ejemplo, los niños aprenden el lenguaje solamente por el contacto directo, ni siquiera porque los padres les manden videos a través de FaceTime, ¿no? Entonces, es muy importante a estas personas entrenarlas en eso y creo que nuestra sociedad debería tomar conciencia en manos de quién estamos poniendo nuestros hijos, porque son los niños de hoy, son los que el día de mañana van a estar cuidándonos en el hospital, o llevándonos en la silla de ruedas o en el gobierno. Es decir, la infancia es algo que realmente deberíamos cuidar como lo más importante, porque no cuidar a la infancia nos causa un costo social gigantesco en cárceles, en drogas, en tratamientos, pero desafortunadamente yo no veo esta prevención en realmente formar a las personas en hábitos de crianza y sobre todo no hábitos, porque es que no es algo que tú vas a hacer, es alguien a quien tú vas a dar, es un encuentro, la crianza son encuentros, encuentros, encuentros y desencuentros constantemente, entonces finalmente es la capacidad de ver al otro, de advertirlo, de sentirlo. El ser humano necesita sentirse sentido, sentirse visto, que soy importante. Entonces todo esto es lo que necesitamos. Dice acá, ¿qué impacto tan trascendental tenemos los padres en nuestros bebés, hijos, adolescentes? Les enseñamos asociaciones amorosas y dolorosas. Gracias, Anita, por tus discernimientos de sabiduría. Deberíamos ejercitar la sensibilidad genuina y la conexión del cordón de plata, madre e hijo, instinto, intuición y tiempo amoroso de calidad. Sí, de verdad que el ser humano ha tratado de aliviar el dolor siempre de dos formas como muy contrarias, ¿no? O a través de la gratificación del cuerpo, a través de la adicción, o a través de la mente y del estoicismo. Pero no somos ni lo uno ni lo otro. La salud es esa integración que logramos hacer, pero la integración más difícil es la integración con nuestras heridas. Visitar esas heridas,
en una, por lo general, una alianza terapéutica muy segura para poder integrar todo y que yo esté perfectamente tranquila y espontánea en el mundo y no como vivimos, ay, pasito para que tu papá no se ponga bravo, o sea, ¿qué es eso? Por Dios, no más. ¿Qué impacto puede tener un padre o madre que pasó por abusos? Terrible, mi nani, terrible, terrible, porque muchas de estas personas tienen incluso el apego inseguro desorganizado. Les recomiendo un video que se llama La situación extraña, la prueba de la situación extraña, que es de Mary Ainsworth, que fue la que al año ya podía establecer qué tipo de personaje o qué tipo de estilo de relación ya habías desarrollado con tus padres. Y el apego desorganizado es muy tenaz porque las personas tienen constantemente visitas del trauma. Entonces de repente el niño se pone a llorar y el papá llega al trauma y lo empieza a sentir, o sea, a recordar sintiéndolo, porque así es como se recuerda, y no puede hacer nada, o se pone histérico y quiere callar al niño, entonces luego se quiere matar porque es el peor papá. O sea, son unos estados muy difíciles, pero se pueden trabajar. Es increíble cuando las personas empiezan a trabajar y cuando se empieza a reactivar esa parte del cerebro que queda apagada en el trauma. Es una cosa increíble, pero claro, los abusos son lo peor porque imagínate, tu padre es tu refugio y es el que te maltrata y te utiliza como un objeto, es decir, eso no se logra digerir. Es el ser humano como que colapsa en sus posibilidades de organizar sus estrategias. Son personas que sufren muchísimo. ¿Cómo ayudar a un niño a aprender a ser paciente, aparte del ejemplo de los padres? No es enseñándole a ser paciente o ejemplo de paciente. Un niño es paciente cuando tú respondiste rápidamente. Por ejemplo, porque una persona no tiene que gritar? Porque aprendió que cuando decía lo que quería, la oían y le ponían atención. ¿Y yo por qué tengo que gritar? No es porque vi gente que no gritaba, simplemente es porque mis necesidades a alguien le importaban, alguien respondía de manera pronta y adecuada. Si en mi vida nadie responde, porque es que los niños son como de segunda categoría, ¿no? O sea, si un niño sufre, ay, que se le pase. Ay, vete a tu cuarto y mira a ver cómo haces. Los niños no pueden irse a su cuarto a ver cómo le hacen. Entonces, obviamente, si se quedan en ese estado de ese cortisol, la hormona del miedo, o inundados en eso, pues en el futuro, cuando haya conflictos, cuando haya que esperar, no van a poder esperar. Entonces, siempre es a través de la respuesta sensible de los padres. Y en eso que dice se puede reparar, Ani, todo se puede reparar, todo se puede reparar porque es regresar al cuerpo. También este es un llamado a decir, no tiene nada de necesitar terapias, por Dios. En estas cosas necesitamos ayuda, porque así fue como fue como en la relación fue que sucedió. En las relaciones sanas, uno no puede solo con esto, porque además ni lo puedes ver, uno cree que la angustiada soy yo. No, la angustia es tu trauma que está volviendo, eso no eres tú. Pero como yo creo que soy yo, pues entonces no lo puedo manejar y para eso necesitamos ayuda. Entonces se puede apoyar, se puede ayudar a estos niños. ¿Cómo hacer para disminuir el daño que ya se ha creado en los niños? Con los niños, bueno, primero trabajar con los papás. Y los niños necesitan sobre todo tener las historias claras. A veces creemos que los niños no entienden, que con ellos no hay que decirles lo que pasa. No, el ser humano siempre está encontrándole un significado a todo lo que vive. Entonces, si yo no lo hablo con él, yo le puedo decir, mi amor, imagínate, me equivoqué porque hice esto y esto y esto. A veces tal vez sabes que la mejor reparación es el cambio. La mejor reparación para los daños es el cambio, porque a veces nuestros hijos ni tienen por qué entender todo lo que les vamos a decir de toda esta cosa, ¿no? Pero es sobre todo el cambio de los padres y ser también nosotros hablar desde el corazón, desde el cuerpo. O sea, es diferente decirle a mi hijo, a mí no me hablas en ese tono, a decirle, ay, mi amor, a mí no me gusta cuando me hablas así. Es lo mismo, pero no es lo mismo, porque yo le estoy enseñando que yo puedo ver cómo me siento y expresar que algo no me guste y pedirle que haga algo. Entonces, de esa manera estamos enseñando a modelar esto de darme cuenta de mí misma y expresar.
Dice, el amor maternal va desarrollando una dinámica natural de las energías con la interpretación de los códigos de comunicación, el entendimiento y satisfacción madre-hijo. Diría, surge una dinámica mágica. Así es. Bueno, mi abuelito, por ejemplo, fue una persona que cuando tú amanecías, te saludaba como si acabaras de nacer. O sea, era una emoción de que estás en mi vida. Y yo creo que los seres humanos como que damos por hecho que ay, nos acostumbramos a que este está aquí junto a mí, ¿no? Es un milagro la vida de cada uno de nosotros. Entonces, de verdad, esa dinámica siempre debería ser mágica, porque todo este encuentro nuestro es mágico, todo. Hola Ana María, ¿podrías explicarme cuándo los jóvenes no se sienten cómodos trabajando bajo presión, se bloquean? Claro, bajo presión. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es que uno aprende a sentir las cosas desde muy chiquito. Eso lo vas guardando y vas anticipando. Entonces, por ejemplo, hay personas que en ese momento que las están, ¿no?, haciéndoles así, en ese momento pueden tener un trauma que empiezan a vivir y se bloquean, ¿ves? Pero es porque aprendieron a vivir eso de esa manera, que no todo el mundo le pasa. Es muy importante nosotros empezar a ver cuándo es que yo me pongo mal, cuándo es que yo me bloqueo, qué es lo que saca mis traumas y empezarlos a conocer, porque nada de eso soy yo, nada de esto es innato. Esa cosa de que, ay, vamos a hacer un test de personalidad, entonces tú eres un colérico, que te no sé qué, tú eres yo me puedo morir, porque es que no somos absolutamente nada de eso, y por eso la esperanza es grande, porque estamos hechos para realmente anchar nuestro corazón para que todo lo humano quepa y no estemos ahí todos constreñidos, muestros del miedo y limitando a nosotros y a los demás, y sobre todo exigiéndole a la realidad y a los demás que se ocupen de nuestras carencias y nuestras necesidades.